Buenas tardes a los alumnos de la Prepa 395. Vamos a ver una pequeña guía de estudio del módulo 9 que corresponde a química. Por ahí ya están en mi canal algunos videos correspondientes al módulo 8, que es uno de los más complicados, de física. Como quieran, están estos videos en mi canal para que puedan aclarar algunas dudas. Si hay dudas todavía, pueden comunicarse conmigo. Recuerden, estamos en el mejor momento para apoyarles en cualquiera de las dudas que tengan en cualquiera de los módulos que estamos impartiendo, que en mi caso es física y química. Los módulos que yo imparto son el 8, 9, 16, 19 y 20, y estoy apoyando con algunos de biología, que es el 21, y no me acuerdo cuál otro, que son correspondientes a biología. Bien, quiero empezar en la primera página de trabajo del módulo 9, que es la página 2, donde dice que el tema es universo natural. Ahí primeramente nos empieza a hablar sobre lo pequeños que son los átomos. Los átomos son las partes que componen a toda materia. Antes se creía que eran seres o entes indestructibles, que estarán formados por una sola pieza, y hoy sabemos que tienen un sinfín de partículas. Las principales son los protones, los neutrones y los electrones, son los mayores partículas. Hay otras, los fotones, los neutrinos, los positrones, hay una gran cantidad. También nos habla ahí de que para el estudio de estos átomos pues han diseñado algunos tipos de modelos. Son varios, pero los principales y más emblemáticos son el primer, que es el de Dalton, primer modelo. Después está el de Thomson, después está el de Rutherford, junto con el de Bohr, que son los cuatro. Entonces estos últimos son los que se parecen más o menos, y que Bohr y Rutherford hicieron algo parecido en cuestión a cómo estampar de manera gráfica un átomo. También nos habla después que la materia también tiene su clasificación. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son elementos y compuestos, y las mezclas las conocemos como mezclas homogéneas y heterogéneas. Ahí, en cuestión de sustancias puras, los elementos son las sustancias que no se pueden descomponer en otras partículas más pequeñas, y los compuestos son cuando más de uno o dos o más elementos diferentes se unen para formar una sustancia. Si dijéramos ejemplos de elementos, diría aluminio, oro, sodio, magnesio, estroncio, bario, sodio. Y si decimos ejemplos de compuestos, el cloro de sodio, el azúcar, el cloro de aluminio, el óxido de hierro, el trióxido de hierro, el dióxido de azufre, un sinfín de compuestos que hay en nuestro planeta. Después viene mencionando por ahí que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Mezclas homogéneas son aquellas donde distinguimos una sola fase, que puede ser que vemos una sustancia que, vamos a decir, una sustancia que si es líquida, que está transparente, y que podemos decir qué será lo que esté conteniendo ese envase. Puede ser agua con sal, puede ser agua con azúcar, agua con alcohol. Son sustancias que pueden ir en un líquido y no las podemos determinar. Entonces, eso es las mezclas homogéneas, donde están más de dos sustancias que no podemos percibir porque están disueltas en un líquido. En este caso, el disolvente universal siempre es el agua. Y las mezclas, por contrario, las heterogéneas, son aquellas en las cuales sí vemos más de dos fases. Vamos a suponer que yo tengo agua, le agrego acerrín y le agrego arena. Pues el acerrín, por su densidad, va a quedar flotando. La arena, por su densidad, va a ir hacia abajo. Entonces va a haber un momento en que veamos
el aserrín en la parte de arriba, el agua en medio y la arena en la parte de abajo. Entonces, esos son los dos tipos de mezclas que hay, mezclas homogéneas y heterogéneas. Después viene hablando sobre fenómenos químicos y fenómenos físicos. Un fenómeno químico es cuando una sustancia se transforma en otra. Por decir, prendo un cerillo, el cerillo se consume, se convierte en muchos gases, se convierte en ceniza, y ahí estamos viendo un fenómeno químico, porque el cerillo se transformó en una sustancia diferente. Al contrario, el cambio físico es cuando yo tengo una hoja y la hago bolitas. Antes estaba extendida y después la tenemos en forma de bolita. O la misma hoja la corto en pedacitos, sigue siendo hoja, aunque cambió su forma. No se transformó, sino cambió su forma de estar en una sola extensión a pedacitos y yo la rompí. Esos son los dos tipos de fenómenos. Y cuando hay fenómenos, cuando hay reacciones químicas, pues hay también dos tipos de reacciones que aparecen comúnmente, que son las reacciones endotérmicas y exotérmicas. La palabra exotérmico quiere decir exo fuera, térmica que presenta un cambio de temperatura. Entonces ese cambio va hacia afuera, ¿sí? Hacia el ambiente. Y el endotérmico es cuando el sistema consume sustancias y son colocadas en la reacción que estamos utilizando. Entonces es muy común que veamos este tipo de reacciones. Después viene ahí que ustedes sepan cuáles son los cambios de estado. ¿Sí? Que en el agua, pues es líquido, sólido y gas. Saber qué es un líquido, determinar el concepto de líquido, qué es sólido y qué es gaseoso. Y también viene que chequemos los conceptos de los tipos de enlace. Los enlaces pueden ser covalente, iónico o metálico. Y es necesario que ustedes chequen cuáles son los conceptos para determinar a cada uno de ellos. Después viene un tema bien amplio, que es la tabla periódica. La tabla periódica hay que conocerla, hay que ver cuántos elementos existen, hay que ver cuáles son los elementos en transición, cuáles son los grupos A y grupos B. ¿Sí? Entonces, con esto determinamos el repaso del módulo número 9.